Bueno, lo primero que vamos a necesitar para hacer nuestra base de datos va a ser instalar el CHAM. Ese vídeo se va... primero hablaremos de la instalación del CHAM, después crearíamos la base de datos en MySQL, que correrá dentro del servidor interno de CHAM, y finalmente haremos la interfaz de la base de datos para insertar los datos, y la conectaremos con el servidor con la base de datos de MySQL que habremos creado. Para instalar CHAM, instalaremos CHAM básicamente porque funciona bien con Windows, pero también si no se puede cargar WAMP o otros programas que también son equivalentes. Vamos a apachefriends.org. Aquí podemos descargar en Windows, en Linux, en OS. Vamos a darle a Windows. Si no se abre la instalación, pues le damos aquí. Y aquí sí, ya en teoría o empezará a instalarse sola o le damos a instalar la última versión. En nuestro caso nos va bien la última versión. Si tenéis un Windows antiguo o lo que sea, buscar información rápidamente sale fácil sobre cuál es el mejor el que mejor puede ir para vosotros. En ese caso se me está instalando dos veces, creo que ya se había empezado a instalar, pero bueno. Vamos aquí a las carpetas descargadas. En ese caso lo podemos abrir directamente, pero lo voy a llevar aquí. Vale, y lo abrimos, lo ejecutamos, le damos permiso. Bueno, le damos en aceptar y le damos a next. Aquí lo instalamos con todo lo que viene. Eso sí que es muy importante guardarlo en el disco local C, ya que si lo guardáramos en el Windows o en Windows 32 podría haber problemas de inicio de sesión o otro tipo de problemas. Y bueno, ya estaría. Aquí no me deja descargarlo porque lo tengo descargado. Si no, ya se empezará la descarga después. Y cuando acabe de descargar le dais a finalizar simplemente. En ese caso ya lo tengo instalado y se os abrirá automáticamente. Si no, lo buscáis por los programas o aquí en Windows y se os tiene que abrir eso tal cual. Aquí vamos a abrir el puerto, una terminal de Apache y de MySQL. Ya estaría. Lo demás sirve para otras cosas que ya explicaremos en otro vídeo. Y con eso ya podríamos empezar a usar, aquí buscar el localhost, que ya es lo que empieza a correr desde el servidor. Eso tiene una página de index con sus estilos y todo, información sobre la aplicación, preguntas, información de PHP, y aquí lo más importante, que es el PHP-MyAdmin. Aquí es donde vamos a crear nuestras bases de datos y todo. Bueno, entonces aquí vamos a crear una nueva base de datos. Ahora aquí le vamos a dar base, le vamos a decir base datos, y vamos a buscar aquí el UTF-8, el general de español, que sería UTF-8 Spanish CI, y le damos en crear. Ahora hemos creado la base de datos. Dentro de la base de datos se pueden crear varias tablas. A ese le vamos a dar tabla usuarios. Puede ser una tabla de usuarios, de productos, puede ser de opiniones, de artículos, de lo que sea. En ese caso vamos a hacer tabla de usuarios, que es lo más común y lo que seguramente la gente más le va a interesar. Número de columnas, le podemos dar 4 columnas, 5, 6, 7, las que veamos necesarias. En ese caso le vamos a dar 4, vamos a hacer una tabla básica. Primero, pues normalmente le pondremos un ID para que tengan un identificador, un ID cada uno, que en ese caso va a ser autoincrementable. Después le vamos a dar aquí pues el nombre de usuario que va a tener, aquí un correo y un password. Aquí tenemos que poner el tipo de dato que será el identificador, un int, ya sirve, sería un número. Aquí le vamos a poner varchar, correo también un varchar y el password también un varchar. Aquí podríamos la longitud de caracteres que va a tener, vamos a poner 100 caracteres, así da de sobras.
En el password por eso sí que le vamos a poner 10 caracteres, ya que no queremos que sean contraseñas súper extensas. Y eso, ya con más adelante podríamos ver cómo hacer para que el password tenga que usar una letra, una minúscula, un punto, yo que sé, una mayúscula, números, lo que queramos. Eso ya serían eso ya sería con PHP. Y eso, y lo demás ya sería normal. Solo llevaría el autoincrementable, el ID. Entonces le damos a guardar. Y aquí ya estaría creada la base de datos, que la podemos ver lo podemos ver aquí a la izquierda. Tabla de usuarios, que estaría dentro de la base de datos que le hemos dado de nombre base de datos. Ese es un nombre un poco básico, le podríamos dar el nombre del proyecto que estemos haciendo, o base de datos 1, base de datos 2, bueno. Y eso de nueva es por si queremos crear otra tabla dentro de esa base de datos. Bueno, esto no lo había explicado todavía antes. Aquí en el disco local C se habrá creado la carpeta de champ. Aquí entramos, hay varias carpetas, pero la que tenemos que usar es la de htdocs. Dentro de htdocs es donde vamos a guardar, a cargar nuestros proyectos. Así que vamos a crear aquí la carpeta que va a poner tabla usuarios, y es con la que vamos a trabajar. Es muy importante que siempre todos los trabajos, lo que hagáis con PHP, siempre esté aquí. Bueno, lo que queráis conectar con base de datos en el servidor local, lo guardéis dentro de la carpeta htdocs. Eso ahora lo vamos a abrir con Visual Studio Code y vamos a empezar a crear esta interfaz gráfica. Vamos a empezar trabajando, bueno, le diremos HTML para que veáis que es un archivo como si fuera HTML, y vamos a empezar haciendo un formulario básico. Aquí tenemos un H1 de suscribirse, un label para el nombre que dirá nombre de usuario. Aquí, claro, el input para que será de tipo text, para poner texto, y se llamará nombre. Los IDs de momento no hace falta que los pongamos. Aquí ese será para correo. Mira, introduzca su correo con el input de type mail, que también tendrá el nombre de correo. Y finalmente para el password lo voy a escribir con 2 Ds, muy importante, porque la palabra password, así tal cual con D sola, es una palabra reservada del lenguaje PHP en ese caso, y no se puede utilizar. Se utiliza solo cuando, o sea, de llamar la palabra password que tiene una función en ese lenguaje. Entonces le vamos a poner el input aquí de type password, como estamos viendo aquí, ¿sabes? Password, y de nombre password con 2 Ds, como has dicho. Y los IDs de momento pues no harán falta. Le vamos a poner aquí unos espacios. Y epa, aquí no. Sí. Y aquí pues un input submit, que hará de botón. Digo yo que eso está ya correcto. A ver, vamos a ver. Vale, ahora para buscar eso tenemos que, claro, no se puede abrir por aquí normal. Hay que ir a buscarlo esto
poniendo aquí pues, vale, para acceder al directorio ese que acabamos de crear, ya que está en el servidor de Cham, tenemos que ir al localhost primero, pero en vez de ir al dashboard vamos a ir a la carpeta, a lo que está en la carpeta htdocs. Así que pondremos localhost y pondremos el nombre de la carpeta que hemos creado dentro de htdocs, en ese caso tabla usuarios, la tabla, la barra baja y usuarios, tabla usuarios. Le damos barra otra vez y el nombre del archivo, que en ese caso era index.html. Y pues aquí lo tendríamos. Esta sería la interfaz gráfica que hemos creado. Vosotros podéis usar CSS, Bootstrap, lo que preferáis, lo que más os guste, para dejar esa tabla con unos estilos como los de Instagram o más bonitos, o lo que se os ocurra. No hay límites en ese sentido. Nosotros vamos a trabajar con eso para explicar, más que nada enfocado a PHP y la base de datos. Y bueno, como hemos dicho que password lo poníamos con 2Ds, vamos aquí a la tabla de usuarios de nuestra base de datos y vamos a estructura. Aquí ya estamos en estructura, y le damos aquí en estructura a cambiar. No es muy complicado y simplemente ponemos con 2Ds. Ya estaría. Vale, entonces ahora lo que haríamos será crear una conexión para conectarnos a la base de datos. Le vamos a llamar conexión, o lo vamos a poner con DB. Sería de conexión y de database, de la base de datos. Abrimos ya llaves de PHP y crearemos la variable conexión, la cual será igual a un MySQL connect, MySQL, que me lea un poco, connect, y eso va a llevar los parámetros. Primero de todo, el localhost, que es donde nos vamos a conectar. Después el usuario, que en ese caso nos viene por defecto el root, si no lo hemos cambiado. Por defecto nos va a venir eso, no os preocupéis. Después la contraseña, que también nos vendrá vacía, no tendremos contraseña, a no ser que le pongas una. Y finalmente pues la base de datos a la que nos queremos conectar, que será esta de aquí, que se llama tabla usuarios. No, perdón, base datos. Eso es la tabla. Vamos a conectarnos a la base de datos. Entonces le diremos base de datos. Muy importante el punto y coma al final, porque si no, no va a recibir nada. Y para asegurarnos que se ha conectado bien, le pondremos un if aquí. If conexión, o sea, si ha funcionado bien, si funciona bien la variable conexión, nos va a devolver un eco que será conectado correctamente a la base de datos. Y en el caso de que no, pues el eco va a decir no se ha podido conectar correctamente. Y aquí veríamos si se ha podido conectar bien. Entonces accedemos a ese documento de la misma forma que hemos accedido antes. Sería yendo al localhost, después a tabla
tabla usuarios barra con barra baja db.php y se ha conectado correctamente en ese caso. Mira, si por ejemplo yo aquí hubiera puesto tabla base, que me hubiera equivocado, o sea, base datos, o sea, base datos, que me hubiera equivocado eso, por ejemplo, pues me saltaría un error. Me diría dónde está el error, me diría en el documento, la línea 3, podría mirar, me da aquí información también de la sintaxis y tal, y vería que está en la línea 3 y tendría que fijarme qué es lo que está pasando. Ya después de eso, pues se arregla. Entonces, después de eso, pues pasaríamos a crear ya el método de registro. Crearemos otro documento que se llama registro PHP y en el que le vamos a poner, a dar el sistema para mandar los datos. Y aquí pues vamos a crear las variables ya. La variable nombre, la variable correo y la variable password, que como hemos dicho lo ponemos con 2 Ds, igual que allí para no equivocarnos. Y pues estas variables van a ser igual a lo que extraíamos con el método post, que se escribe así. Y aquí vamos a poner lo que vendría dentro de cada, o sea, el nombre que le hemos dado a cada parámetro en el formulario anterior. El primero le habíamos dado un nombre, lo mismo, para no liarnos. Le hemos dado correo y en este le hemos dado password. Entonces aquí ya para insertarlos podemos ir aquí al PHP MyAdmin y iríamos a SQL, al apartado de código, y aquí le damos a insert y aquí ya nos pone el código que hemos de usar para insertar. Copiamos este código, que sería más o menos una plantilla de lo que tendremos que poner más o menos, y lo pegamos aquí. Eso sería igual a... Eso haríamos una variable llamada, que llamaremos query, para referenciar ese pedazo de código. Y eso sí, eso tiene que estar entre comillas todo. También vamos a poner el punto y coma ya. Y pues bueno, eso aquí le podríamos quitar las comillas estas a todo. Bueno, hay que quitárselas, no son necesarias. Y aquí bueno, le podemos dar un enter para que se quede más ordenado. Y pues por ejemplo el ID, pues no hace falta que lo almacenemos, porque no se autoincrementa solo, se pone solo. Esto sí, el nombre, el correo y el password. Estos son lo que vamos a añadirle a nuestra tabla. Y aquí los valores que vamos a recoger. O sea, que vamos a recoger de las variables de aquí, que vamos a introducir en los apartados de la tabla. Entonces bueno, fácil, pues sería aquí, esto se iba entre comillas, pues nombre, el correo, y la otra variable se llamaba password. Entonces las variables aquí les podemos poner el nombre que nos parezca a nosotros. En ese caso ponemos estas porque así no nos equivocamos, es lo más sencillo y no hay pérdida. Solo pensar que estas variables de aquí les podemos poner el nombre que queramos, pero los que hay aquí en la derecha, estos hacen referencia al name que les hemos dado en el formulario.
del, del index. Entonces estos de aquí sí que tienen que ser igual que los nombres del formulario. Estos de aquí de tabla usuarios, nombre, correo y password, eso tiene que ser igual que lo que hemos creado aquí. Y estas variables de aquí han de ser estas de aquí, idénticas, para mandarlo aquí. Y luego el primer parámetro pues hace referencia al primer parámetro, el segundo al segundo, el tercero al tercero y así. Finalmente vamos a crear una variable que ejecute el código este, que va a ser igual a mysqli /query y tendrá la variable conexión y la variable query. La variable conexión, pues conexión sería la que hemos creado en el documento con DB, que sí que es lo más importante que hay que hacer aquí, no lo había puesto todavía. Aquí vamos a crear un include para poner el documento de la conexión que habíamos creado antes. Vale, entonces aquí estamos llamando a la variable conexión que está dentro del documento con DB, que lo estamos llamando aquí, por eso podemos acceder a esa variable. Y después pues a la variable query, que es la que tendríamos aquí. Vale, aquí entonces ya solo nos faltaría ir al documento HTML, al index, y pues lo cambiaríamos aquí de nombre y aquí ya le pondríamos PHP, que antes lo hemos puesto así para que veáis que es parecido, que es lo mismo, pero ya tiene que ser el documento PHP. Aquí, muy importante, como estamos trabajando con el método post, hay que ponerle aquí un método, y este va a ser método post, y el action para saber a qué documento nos estamos referenciando. En ese caso estamos referenciando a registro PHP, que es donde estamos recibiendo estos parámetros y lo estamos mandando a través de la conexión. Entonces aquí pondremos registro PHP y ya prácticamente estaría todo. Sí, en teoría estaría todo. Vamos a hacer la prueba. Puede que nos falte algo o que haya algún problemita, pero ahora lo sabremos esto. Entonces vamos aquí. Claro, ahora hay que buscarlo como punto .php, que hemos cambiado el nombre. Y aquí lo tendríamos. Vamos a probar de ponerlo usuario 1, un correo alternativo, y le ponemos aquí xxx. Y vamos a ver lo que nos dice. Nos salta un error, nos dice que en el documento registro PHP pues que hay un error en la línea 10 y nos está diciendo que la variable password, vale, claro, porque aquí le habremos puesto password con una D y pues claramente era con dos Ds, así que lo volveremos a probar otra vez. Le pondremos usuario 1 xxx, enviar, y teóricamente ya se ha mandado correctamente. Vamos a recibir aquí, vamos a examinar, y como vemos se nos ha mandado ya. Este usuario pues se me había mandado antes, pero sí, y se va incrementando el ID. Por ejemplo, yo ahora vuelvo para atrás, le pongo aquí usuario 2 y le pongo aquí otra vez la contraseña. En este caso pues mira, la contraseña sí que se puede repetir porque no le hemos puesto validaciones ni nada. Eso en otro vídeo os enseña cómo se hace. Esto es para que tengáis un primer contacto con cómo se usan las bases de datos y cómo hacer la conexión, y para que tengáis una primera noción.
Ya hay mucho contenido por YouTube con vídeos más profesionales, más extensos, con más información, pero eso para una primera introducción creo que es muy básico y una buena forma de entenderlo. Ahora aquí recargamos con lo que hemos mandado ahora y eso nos sale usuario 3, el ID se ha puesto solo 3, usuario2@gmail.com y la contraseña. Y pues esto sería todo, la verdad. Espero que os haya servido y os pasaré más vídeos por aquí para ir aumentando el contenido sobre PHP y también para poder mostrar estos mismos, bueno, los datos que tengamos aquí, poderlos mostrar en pantalla, tanto sean de usuarios, bueno, más que nada de productos, publicaciones, cosas así, o poder mostrar el nombre, por ejemplo, mostrar el nombre del usuario y mostrarlo en tu pantalla de inicio de tu sesión, por ejemplo. Y hasta aquí sería todo. Espero que os haya servido. Dejadme un like si os ha sido de utilidad y muchas gracias. Pasarlo muy bien.